Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar Acciona. Bueno, a lo largo de este año, en los últimos 12 meses, pues ha subido un 1,51%, pero esta información puede ser también engañosa, porque nos estamos refiriendo a hace un año atrás, cómo estábamos. Tendríamos ese 1,51, pero a lo largo de 2016, pues se dejó caer nada menos que un 7,91%. Eso hay que tenerlo en cuenta, no hay que dejarse nunca engañar por ciertos datos, porque los datos se pueden manipular dependiendo de qué interés tengamos, ¿no? Entonces, como decía, en el año 2016 perdió un 7,91%. Sí que es cierto que en este año 2017, en este primer mes que llevamos, hoy es 1 de febrero, son las 7:30 hora española, pues sí que lleva un 3,15% de subida. En lo que es este año 2017, en el primer mes, lleva ya un 3,15%. Lo está haciendo bien de momento, pero luego veremos un detalle muy importante. Un detalle muy importante en gráfico diario. En gráfico mensual, y aquí lo tenemos en esa escala logarítmica, podemos apreciar cómo el precio se está moviendo dentro de una cuña ascendente. Es un patrón chartista de cambio de tendencia que pasaría de alcista a bajista. En teoría nos podría llevar el precio hacia la zona de resistencia. Debería ser lo habitual, ¿no? Los movimientos que van de soporte a resistencia y resistencia a soporte. No necesariamente siempre va a ser así. Ojalá fuera todo tan perfecto. En los libros queda muy bien, pero luego en la praxis, es decir, cuando estamos en la práctica realmente ante los mercados analizando un gráfico, no suele llegar con esa facilidad que normalmente pues bueno, se nos suele enseñar. Así que ahora mismo, si hiciéramos caso a lo que nos diría la teoría, pues desde la banda inferior del soporte de la cuña ascendente el precio debería de ir a subir hacia la zona de resistencia, que estaría muy próxima a esos 88-89 euros. Sería lo que debería hacer teóricamente. No obstante, también teóricamente pues nos encontramos con un nivel de resistencia. Fijaros que donde estamos ahora mismo estamos en un nivel de resistencia. Aquí podemos observar ese tramo que hizo también lateral. Entre el 2008-2010 estuvo lateral entre esos 59,94, 73,56, y esos 73,56 ahora mismo son los que están actuando como zona de resistencia en gráfico mensual, como podemos observar aquí. Y es lo que necesitamos ver esa ruptura si queremos pensar en que se nos pueda ir hacia esa zona de 87-89 euros, buscando lo que sería la resistencia de la cuña ascendente. Bien, vamos a pasar a un gráfico semanal. Evidentemente queda clarísimo que la tendencia en el largo plazo de 2012 pues es alcista. Esto no se puede negar. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, pues sí tenemos que de 2015 sí que estamos en un movimiento lateral y vamos a constatarlo ahora mismo en un gráfico semanal y también escala logarítmica. Habitualmente los gráficos semanales y mensuales se suelen analizar en una escala logarítmica. Tampoco es que tenga que ser necesario. Yo hay muchísimos gráficos semanales que lo utilizo en la aritmética o también llamada lineal. No necesariamente tengo que utilizar una logarítmica o semi-logarítmica, ¿no? Eso va a depender mucho de cada analista, aunque lo recomendable teóricamente es analizarlo en gráficos logarítmicos. Así que bueno, aquí podemos observar perfectamente ese movimiento lateral. Voy a quitar esta línea o la voy a desplazar para que tengamos una visión más clara, ¿no? Podemos constatar de 2015 cómo hay dos bandas que actúan como zona de soporte en gráfico semanal, siempre hay que tener en cuenta, no confundir con otros tipos de espacios temporales. Tenemos esos 59, 93, 62, 20. Fijaros cómo entre ambas bandas se va deteniendo todos los cierres, es decir, no tenemos ni un solo cierre que caiga por debajo de 59,93. Eso es muy importante. Como veíamos ya en el gráfico mensual, los 60 euros están actuando como soporte. A pesar de que hay ruptura en gráfico mensual por debajo, bueno, ruptura, no es ruptura con cierre, el cierre se produce siempre por encima, pero tenemos esas falsas señales de ruptura, pero vemos como las manos fuertes las mantienen por encima de 60. Gráfico semanal, pues estamos viendo más de lo mismo. Fijaros cómo incluso en gráfico semanal, a pesar de que tenemos rupturas por debajo de 59,93, el precio no cierra nunca por debajo de los 60 y evidentemente por debajo de 59,93 tampoco cierra, ¿no? Entonces tenemos esa banda inferior de zona de soporte y tenemos una banda de zona de resistencia que estaría
comprendía entre los 69.80 y 72.40. Esta es la zona en la que ahora mismo, bueno, pues se está intentando romper al alza. De una zona, como vemos aquí, que ya comentaba anteriormente con las cuñas ascendentes, no siempre son movimientos laterales, son tan perfectos. Sí que vemos aquí movimientos muy perfectos. Fijar aquí, soporte resistencia, nuevamente al soporte, nuevamente resistencia. Aquí se nos queda la banda inferior, superior de la zona de soporte. Es decir, no siempre va... hay que fijar una sola línea. A mí me gusta normalmente utilizar dos líneas porque así podemos coger un mayor número de puntos de referencia y tener clara cuál puede ser la zona importante de soporte, ¿no? Y lo mismo la zona de resistencia. Ahora mismo, como decía, pues estamos en esa zona cerrando los 72.13 hoy 1 de febrero. Bueno, pues vale, de momento está ahí intentando romper, como vemos en gráfico semanal, esta banda que tenemos aquí en gráfico semanal, no confundir con el mensual, 72.40, que sería una buenísima señal que consiguiera pues cerrar por encima de este. Pero para mí la señal más importante, porque aquí tendríamos proyectado un objetivo, esos 87,68, 87,70 euros, sería el objetivo por ruptura del movimiento lateral desde su mínimo hasta su máximo. Voy a cogerlo para que lo veáis, que esto no es que yo me lo saque de la chistera. ¿Veis? Mido mínimo, máximo, mínimo, máximo y proyecto desde la parte alta, lo proyecto hacia arriba. Si tuviéramos ruptura bajista, pues lo proyectaría hacia abajo. Es medir la altura y lo proyectamos al alza. De ahí se saca el objetivo teórico, ¿no? No de la chistera, ni de una constelación estelar. Así que bueno, tendríamos ese objetivo. Pero para mí, pues en gráfico semanal, un cierre, por ejemplo, un cierre semanal por encima de 74,57, pues sería una señal clara de compra. ¿Por qué? Porque tendríamos una ruptura por encima de los 72,40 de un 3%. Es un filtro, el 3% es un filtro que ya nos vienen enseñando los grandes clásicos, los grandes maestros del análisis técnico desde hace décadas. Habitualmente hay que utilizar filtros tanto en la ruptura de soporte como de resistencia, bien sean como en este caso estamos hablando de la típica línea de resistencia horizontal o la línea de soporte horizontal de soporte, o bien podemos estar hablando de soporte de resistencia dentro de un patrón chartista. No hay que olvidar que los patrones chartistas también tienen su línea de soporte y su línea de resistencia. Y uno de los filtros que se suele utilizar es el del 3%. Hay otros como por ejemplo el número 3, es decir, 3 cierres ascendentes o 3 cierres descendentes. Nos marcarían 3 cierres descendentes, la cuarta vela abriríamos la apertura posición corta, o bien si tenemos 3 cierres ascendentes por encima de un nivel de resistencia abriríamos posición larga. Son filtros, no siempre se nos intenta enseñar que hay que utilizar, no creernos a rajatabla que cualquier simple ruptura pues es una simple señal de compra, porque son muchísimas veces, y sobre todo aquellos que por ejemplo ya no estáis en renta variable, sino como yo, que normalmente pues opera en intradía, podemos ver muchísimas falsas rupturas de resistencia y soporte que, si hiciéramos caso a lo que nos dice la teoría, pues inmediatamente abriríamos posición larga o corta. ¿Y qué ocurriría posteriormente? Pues que nos saltaría la stop loss. Eso suele ocurrir muy frecuentemente y sobre todo pues en intradía. Obviamente, cuanto mayor sea el espacio temporal, más va a resultar más difícil, ¿no? Va a ser quizá las señales más fiables, una ruptura en un gráfico semanal. Y por ejemplo, aquí que tenemos, vamos a verlo, esta vela, que para mí es una pequeña ruptura, si a mí me cierra justamente prácticamente en el máximo de la vela, aquí sí que me podría estar dando una señal de compra. Pero cuando yo veo mechas inferiores, cómo va retrocediendo el precio, hay que tener cuidado porque podríamos estar ante una falsa ruptura o lo que también se llama dilatación alcista en este caso, y que también se le conoce como trampa alcista. Entonces, para evitar esto, lo mejor es utilizar algún tipo de filtro, como mencioné anteriormente, para abrir posición larga o posición larga o corta. Entonces, para mí, un cierre semanal por encima de 74,57 pues sería una señal clarísima para abrir posición larga y buscando ese objetivo teórico en 87,68. Vámonos al gráfico diario. Mira, aquí podemos observar cómo desde principio de diciembre pues hemos tenido una tendencia clarísimamente alcista, pero no obstante, ¿qué tenemos en el más estricto corto plazo? Pues una señal de giro. Estamos en una corrección y aquí tenemos ya una secuencia formada por máximos descendentes y mínimos descendentes. Vamos a ampliarlo.
poco mejor para que veáis. Fijaros las dos últimas sesiones que hemos tenido en Acciona, este gráfico diario, como hay mechas superiores. Esto significa que siguen empujando, es decir, que los bajistas están intentando hacer que siga la corrección en el cortito plazo. Ahora mismo estamos hablando de muy corto plazo. Vamos a ver, necesitaríamos, para hablar de una corrección importante, necesitaríamos esa confirmación de giro en gráfico semanal, pero en gráfico semanal no tenemos todavía esa confirmación, simplemente que estamos en una banda de resistencia muy importante, ¿no? Y entonces en gráfico diario sí que tenemos esa corrección, y mientras evidentemente no veamos el precio nuevamente superar los 74 euros, pues no tendríamos esa señal, como mencionaba anteriormente, de compra, porque muchos van a estar situados aquí van a estar muchísimo, es decir, un cierre por encima de 74.17 haría saltar muchísimo estos lots de aquellos que hayan decidido abrir posición corta en Acciona. Como digo, 74.17. Por encima saltan los estos lots. Y esto pues ya cambiaría el escenario. Aquí, bueno, pues una vuelta por encima de 74.68 cambiaría ya el escenario de corrección que tenemos en muy corto plazo, y ya sí que tendríamos nuevamente reanudación de la tendencia alcista que nos viene acompañando pues desde el principio de diciembre. Ahora mismo simplemente, como digo, estamos en una corrección y niveles a los que puede ir. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a verlo, a ver, aquí tenemos esa primera banda en los 71.14, que vemos aquí estos cuadritos que nos marcan niveles de soporte, resistencia, que podría ser una primera banda, aunque quizás podría irse el precio allá a buscar los 70 en 10 euros, que sería el nivel 38.2%, sería un buen nivel de compra, la verdad sea dicha, pero no obstante quizás no necesita una corrección tan amplia, y quizás llegando a los 71 euros pues podría darse la vuelta. De momento, como estamos viendo en el gráfico diario, pues clarísimamente el empuje, las mechas superiores, fijaros que no hay apenas mechas inferiores, pero sí mechas superiores, es decir, que todo lo que sube rápidamente lo hacen bajar. Nuevamente hoy volvían hacer una buena subida, pero inmediatamente volvía a caer. Tenemos ya el precio por debajo de la media móvil de corto plazo que tengo aquí, con lo cual ya estamos por debajo. Podemos observar también, además, cómo tenemos esa señal de posiciones cortas pasando en el estocástico. Todavía tenemos camino para que siga cayendo, y en el MACD tenemos también señal de posiciones cortas. Pero no obstante, esto lo único que nos está diciendo es que dentro de una tendencia alcista, ya que esta tendencia alcista de corto plazo se mantiene todavía. Evidentemente aquí únicamente estamos viendo una corrección, pero en el más estricto corto plazo. Pero como podemos ver, la tendencia sigue siendo alcista y están por encima de nivel cero, lo cual nos confirma pues evidentemente esa buena noticia en el corto plazo. No obstante, como veíamos ya en el gráfico semanal, pues estamos en esa zona delicada, y por tanto pues tendríamos esa acción: cierre semanal por encima de 74.57, abrimos posición larga. Si no, podemos esperar un cierre en gráfico diario por encima de 74.68 y tendríamos una señal de compra. Aquí tendríamos una señal de compra si lo superara, ya que nuevamente se reactivaría la tendencia alcista. Ya habríamos dejado atrás pues la corrección que tenemos en el más estricto corto plazo. Como vemos, apenas el gráfico diario se ve perfectamente, pero en gráfico semanal apenas imperceptible, porque realmente aquí no hay una confirmación de giro bajista, que sí lo hay pues en gráfico diario. Así que en momento el más estricto corto plazo, como digo, seguimos en una corrección, pero que bueno, esta corrección podría detenerse sobre quizás la zona más fiable, podría ser bien o esos 71.14 aguanta, o bien no creo que más por debajo de los 68 caiga. Yo creo que sería más bien esta banda que hay aquí. Incluso tenemos una zona de resistencia a los 69.20 que podría actuar muy bien, comprendido entre el 38%, esos 70.10, y el 50% es en los 68,68 euros. Con lo cual, bueno, podría ser una un buen lugar donde poder comprar, ¿no? Siempre que evidentemente tuviéramos alguna señal, evidentemente algún tipo de patrón chartista occidental, de vela japonesa, o no encontramos alguna divergencia. De momento, como digo, seguimos con esa señal de que estamos en el más estricto corto plazo bajista. En semanal y mensual estamos viendo ataques a la zona de resistencia, y como digo, lo recomendable sería esperar un cierre por encima de 74.57 en gráfico semanal,
o bien gráfico diario, pues un cierre por encima de 64,68 antes de abrir posición larga, buscando un objetivo, como comentaba, en 87,68, que está comprendido precisamente muy entre el objetivo de consenso, que está en 86,99, bueno, 87 euros, y los 89 euros, que ha sido la última recomendación que ha recibido Acciona, que procede de Goldman Sachs, que bueno, que daba esa recomendación de un objetivo en 89 euros. Así que bueno, nos quedaríamos ahí en medio, basándonos justamente en análisis técnico. Como suelo decir muchas veces, el análisis técnico muchas veces coincide. Es curioso que los objetivos, tanto por fundamentales como por técnicos, suelen ir cogidos de la mano. Y ya los que me seguís en más de un vídeo, pues os habréis dado cuenta precisamente de estos detalles, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os agradeceríais que le dierais a me gusta, decía, al pulgar arriba, y sobre todo si podéis compartir el vídeo, pues fenomenal.